Tonight, I'd like to look at what happens when the gospel starts to take root in our lives and in our church. Esta noche quisiera hablar acerca de lo que sucede cuando el evangelio comienza a arraigarse en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. How many of you are grateful for the impact that the gospel has made in your life? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por el impacto del evangelio en sus vidas? So this passage will help us to understand the impact that the gospel makes. Así que este pasaje nos va a ayudar a entender el impacto que el evangelio hace. Now, I love a good before and after photo. Me encantan las fotos que muestran un antes y un después. You know what I'm talking about? Maybe a picture of someone who's lost a lot of weight, so you see a before picture and then an after picture. Por ejemplo, pienso en una persona que tal vez muestra una foto cuando pesaba mucho y luego ahora que ha perdido mucho peso. I'm like the before photo. Me gusta más la foto antes. Or maybe someone that restored a car, brought an old car back to life again, and you see before and after. O tal vez alguien que dedicó tiempo para restaurar un carro y ver la fotografía como era antes y cómo quedó después del trabajo. I heard about a region in China called the Loess Plateau. Escuché de una región en China que se llama la meseta de Loess. And the Loess Plateau is a very desolate piece of land. I think we might have a picture here, potentially. Y la meseta de Loess es una región muy desolada. Probablemente tenemos una foto aquí. If not, that's okay. Si no, está bien. But the Loess Plateau is a desert region in northern China. Pero la meseta de Loess es una región desierta en China. It's very desolate. Es muy desolada. And the cattle would roam and it ate all of the bushes. Y el ganado que había quedado seco, se acabó todos los arbustos. And the ground was literally blowing away from the wind and the rain. Y el suelo comenzó a irse por la lluvia y el viento que And the soplaba. land was disappearing. Y la tierra estaba desapareciendo. So scientists came up with an idea. Así que los científicos salieron con una idea. And the idea was simple, to bring in plants and replant the region. Y la idea era simple, era traer plantas y resembrarlas en la región. But they picked certain plants. Pero escogieron un tipo de planta. They needed plants where the roots would go down deep into the ground. Necesitaban plantas de las cuales las raíces crecieran profundamente en la tierra. In about 10 years' time, Y al paso de unos 10 años, the desert was transformed from a dry and barren place to a lush green place. el desierto se transformó de un lugar seco que estaba muriendo a un hermoso lugar que ahora estaba renovado. That's what we see the gospel doing in our lives. Y eso es lo que vemos hacer que el evangelio hace en nuestras vidas. The gospel takes what is barren and desolate and dry, El evangelio toma lo que ya está seco, muriendo y a punto de terminarse, and makes us to flourish in Jesus Christ. y nos hace florecer en el Señor Jesús. All right, so there's three things that happen when the gospel takes root. Así que hay tres cosas que suceden cuando el evangelio se arraiga. And the first is that when the gospel is at work, disciples are strengthened. La primera es que cuando el evangelio está trabajando, los discípulos se fortalecen. Acts is a great book, El libro de los Hechos es un gran libro, and Paul has been traveling through the region of Athens and Corinth. y Pablo ha estado viajando por la región de Tesalónica. In early chapter 18, the apostle Paul is discouraged. Y al principio del capítulo 18, el apóstol Pablo está desanimado. But the angel of the Lord comes to him and says, "Don't be discouraged. Pero el ángel del Señor viene y le dice que no esté desanimado. I have much people in this region." Tengo más personas en esta región. And so he meets Aquila and Priscilla. Así que Pablo conoce a Priscila y Aquila. And now Paul is getting ready to start his third missionary journey. Así que ahora Pablo está preparándose para comenzar su tercer viaje misionero. But before he starts his third journey, he goes back to his sending church in Jerusalem. Pero antes de comenzar este nuevo viaje, regresa a la iglesia que lo envió, que es la iglesia de Jerusalén. Much like we saw last week during our missions conference. Más o menos como lo que vimos la semana pasada con la conferencia de misiones. And Paul gives a report. Ahora Pablo viene y les da un reporte. But it says in verse number 23 that the apostle Paul, during this time, strengthened all
the disciples. Ahora viene y les dice que durante este tiempo está fortaleciendo a los discípulos. This is a good lesson for every single one of us. Esta es una buena lección para cada uno de nosotros. If the gospel is real in our hearts, Si el evangelio es genuino dentro de nosotros, we, like the Apostle Paul, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, will have a desire to strengthen the disciples, vamos a tener un deseo por fortalecer a otros to discípulos, strengthen others around us. para fortalecer a otros a nuestro alrededor. As we read earlier, there was a man named Apollos. Como leímos más temprano, hay un hombre aquí llamado Apolo. The Bible tells us that Apollos was educated. La Biblia nos dice que Apolo era un hombre educado. Apollos was from Alexandria. This was the academic center of the world. Apolo era de Alejandría, lo que en ese tiempo era el centro más educado del mundo. The Bible tells us that Apollos was eloquent. La Biblia nos dice que también Apolos era un hombre elocuente. The Bible tells us that Apollos was also mighty in the scriptures. También nos dice que era poderoso en las escrituras. By the way, that should be our desire tonight. Por cierto, ese debería ser nuestro deseo esta noche. That we would be mighty, not just in our bank accounts or in our abilities, Que nosotros seamos poderosos no solamente con nuestra cuenta de banco o nuestras habilidades, but mighty in scripture. sino que poderosos en las escrituras. Apollos was also fervent, Apolos también dice la Biblia que era ferviente. meaning he was passionate, Él era muy apasionado, he was diligent, era diligente and he was bold. y era también audaz. But there's something interesting about Apollos here. Pero hay algo muy interesante acerca de Apolos que encontramos aquí. His understanding wasn't complete. Su comprensión no estaba completa. And so it says in verse 25, knowing only the baptism of John. Vean el versículo 25, dice que conociendo únicamente el bautismo de Juan. How many of you are familiar with the name Apollos? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el nombre Apolos? Paul references Apollos in another letter. He's a good man. Pablo habla acerca de Apolos en otra carta diciendo que él era un buen hombre. But at this point, he didn't know about Jesus. Pero en este punto, él no sabía de Jesús. He preached the message of John, Él predicaba el evangelio de Juan, el bautismo de Juan, which is a message of repentance. lo que significa que es un mensaje de arrepentimiento. But the message of John looks ahead to Jesus. Pero el mensaje de Juan estaba viendo hacia adelante a Jesús. But he didn't know about the resurrection of Jesus. Pero Apolos no conocía acerca o no sabía todavía acerca de la resurrección de Jesús. So what Apollos was teaching and preaching was correct. Así que lo que Apolos estaba predicando y enseñando era correcto, But he was missing the resurrection, the cross, Jesus. pero le faltaba la resurrección y la cruz de Jesús. So Priscilla and Aquila, Así que Priscila y Aquila they come to Apollos vienen a Apolo and they expound to him the word of God. y ellos le explican más la palabra de Dios. So how do we strengthen others around us? Así que ¿cómo fortalecemos a otros discípulos a nuestro alrededor? Disciples are strengthened through exposition. Así que los discípulos son fortalecidos a través de la exposición. What does this mean? ¿Qué significa esto? It's very simple, Es muy simple and every single individual here can do this. y cada individuo aquí puede hacer esto. This is God's word. Esta es la palabra de Dios. This is what it says. Esto es lo que dice This is what it y means. esto es lo que significa And this is what it requires of us. y esto es lo que requiere de nosotros. That's what it means to expound the word of God. Eso es lo que significa exponer la palabra de Dios. We strengthen others around us when we get in God's word and explain God's word. Fortalecemos a los que están a nuestro alrededor cuando vamos a la palabra de Dios y explicamos la palabra de What I love Dios. about this passage Lo que me gusta mucho de este pasaje is that Aquila and Priscilla, es que Aquila y Priscila, they're just tent makers. ellos solamente eran que hacen tiendas. They weren't missionaries or pastors. No eran misioneros, no eran pastores.
They were just individuals in the church at Corinth. Eran solamente individuos en la iglesia de Corinto. And yet when they heard Apollos teach, Y cuando oyeron a Apolo enseñar, they go to Apollos and help him to understand the word of God more perfectly. ellos vinieron a Apolos y le explicaron la palabra de Dios de manera más perfecta. I also love the fact that Apollos was not so proud También me gusta el hecho de que Apolo no fue egoísta, no fue orgulloso that he couldn't receive the truth. para poder recibir la verdad. And so disciples are strengthened through the explanation of God's word. Así que los discípulos se fortalecen a través de la exposición de la palabra de Dios. Disciples are also strengthened through encouragement. Los discípulos también se fortalecen a través del aliento. After Aquila and Priscilla speak to Apollos, Después que Priscila y Aquila hablaron con Apolos, we find in verse number 27 encontramos en el versículo 27 that they exhort the disciples to receive him. que ellos exhortaron a los discípulos a que lo recibieran. What that means is they are telling the church at Ephesus Lo que significa es que ellos le estaban diciendo a la iglesia en Éfeso to receive Paul. que recibieran a Apolo. One of the ways we strengthen those around us Una de las maneras en que fortalecemos a los que están a nuestro alrededor is by offering words of encouragement. es cuando les decimos palabras de ánimo. You can't encourage the wrong person. No puede animar a la persona incorrecta. I think even on this campus tonight and this auditorium and across the way as well, Pienso incluso en las personas que están en este auditorio o alrededor del campus, there are individuals desperately needing encouragement. que hay personas desesperadamente necesitando ánimo. And you might think, that's me, I need to be Y encouraged. tal vez usted puede decir, ese soy yo necesito que me animen. And we all appreciate encouragement. Y todos apreciamos el ánimo, But let me ask, who are you encouraging? pero también déjeme hacerle esta pregunta. ¿A quién está animando usted? I work with our teenagers across the way. Yo trabajo con los jóvenes aquí al otro lado de la pared. It's easy, isn't it, at times to get frustrated with people. Y es muy fácil a veces frustrarse con las personas. Sometimes I get frustrated with the teenagers that live in my house. A veces me frustro con los mismos adolescentes que viven en mi casa. It's easy sometimes to see the things that people are doing wrong. Es fácil muchas veces ver las cosas malas que están haciendo otros. And by the way, we've got some great teenagers here in our church. Pero por cierto, tenemos muy buenos jóvenes aquí en la iglesia. But what gets praised gets repeated. Y aquello que se exalta se repite. When you see someone doing something well, encourage them to keep doing it. Cuando vea a alguien que está haciendo algo bueno, anímelo a que lo haga una vez más. You know, maybe you come here on a Sunday and you think, I need encouragement from Pastor Collins. Tal vez usted viene el domingo y dice, necesito ánimo del pastor Collins. You guess who needs some encouragement himself sometimes? Pero también él a veces necesita ánimo, Pastor Collins. el pastor Collins. We should be a church of encouragement. Deberíamos de ser una iglesia que está animando a otros. I heard the story of a man named Trey Turner. Escuché la historia de un hombre llamado Trey Turner. If you follow baseball, Trey Turner played for the Dodgers and was traded to the Phillies a couple seasons ago. Si usted sigue el béisbol, tal vez recuerda que Trey fue traspasado de los Dodgers a los Phillies de Filadelfia en el 2023. And when Trey started to play for the Philadelphia Y cuando comenzó a jugar para los Phillies, he had his worst hitting slump of his career. tuvo su peor promedio de bateo de su carrera. He was paid $300 million A él le pagaban $300 millones and he couldn't get a hit. y no podía ni siquiera pegarle a la pelota. Do any of you have family or know of someone who is a Philadelphia fan? ¿Alguien aquí tiene familia o conoce a alguien que es un fan de los Phillies de Filadelfia? Philadelphia fans are notorious Los aficionados de los Phillies son bien notorios for being very mean. por ser muy malos, muy que les gusta decir malas bromas. So when Trey Turner
wasn't hitting well, Así que cuando Trey Turner no estaba en su mejor momento, the Philly fans began to boo him every time he came to bat. los aficionados de los Phillies comenzaron a gritarle, a abuchearlo mientras él salía a batear. 40,000 fans would stand up and boo Trey Turner. 40,000 aficionados se paraban en el estadio y le gritaban boo. And you know what Trey Turner did? He continued to strike out ¿Y sabe lo que hizo Trey Turner? Él continuó teniendo la mala racha. until one day, Hasta un día, one fan had an idea. un aficionado tuvo una idea. He went on YouTube and he said, I want to talk to all the Philadelphia fans. Él se fue a YouTube y grabó un video donde quería alcanzar hablarle a todos los aficionados de los Phillies. He said, something's wrong with Trey Turner. Y él dijo, hay algo malo con Trey He Turner. can't hit a ball. No le puede pegar a la pelota. And he says, this is the city of brotherly love. Ahora, esta es la ciudad del amor. So let's show Trey Turner some love. Así que le vamos a mostrar a Trey Turner mucho amor. He had just struck out 5 times in a row. Así que ya le fue mal 5 veces seguidas. So the next time he gets up to bat, Así que la siguiente vez que fue al bate, word of this one fan's message began to spread to everyone. las palabras de uno de sus aficionados comenzaron a regarse por todo el estadio. And instead of booing, 40,000 fans stood up to cheer Trey Turner. Y en vez de hacerle burlas, 40,000 aficionados se pararon y comenzaron a hacer de ánimo para Trey Turner. And he went from the worst slump of his career Y pasó de estar en la peor racha de su carrera to the best hitting streak of his career. para llegar a obtener el mejor récord de bateo de su carrera, Finishing 3rd in the entire Major League Baseball. terminando tercero en toda la liga profesional de béisbol. What made the difference? Pero ¿qué hizo la diferencia? Encouragement. El ánimo. Encouragement makes the difference. El ánimo hace la diferencia. Wednesday, Sunday, Miércoles, domingos, come here expecting encouragement, but also expecting to give encouragement. venga a la iglesia esperando ser animado, pero venga tratando de encontrar a alguien a quien animar también. So the disciples are strengthened through exhorting God's word, expounding God's word, Así que los discípulos son animados por la exhortación de la palabra de Dios, through encouragement, por el ánimo, but also through example. pero también a través de los ejemplos. Paul wrote, "Be followers of me, even as also I am of Christ." Pablo escribió, sed imitadores de mí, así como yo lo soy, como yo de Cristo. In verse number 28 we read, "For he mightily convinced the Jews, and that publicly showing the scriptures that Jesus was Christ." Dice en el versículo 28, porque convenció poderosamente a los judíos y públicamente demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. So you know what Apollos does next? What Apollos does next? Así que la siguiente cosa que hace Apolo, He takes the word from Priscilla and Aquila, toma lo que aprendió, las palabras que aprendió de Priscila y Aquila, and he explains now the scriptures that Jesus is Christ. y ahora explica las escrituras diciendo de que Jesús es el Cristo. And in doing so was an example to every one of us. Y al hacer eso, ahora él se convierte en ejemplo para los demás. How are disciples strengthened? By example. ¿Cómo se fortalecen los discípulos? Es por el ejemplo. I am grateful to many in this room who have been an example even to me for decades. Estoy agradecido con muchos aquí en este salón que han sido ejemplos para mí durante décadas. Your example speaks volumes. Su ejemplo habla mucho de usted. It's not just what you say, No es solamente lo que dice, it's how you carry yourself and how you act and how you serve. es cómo se desenvuelve usted, cómo sirve. And sometimes it's the quietest people Y muchas veces es la gente más callada who are sometimes the best example of faithfulness. que son los ejemplos más grandes de fidelidad. So when the gospel is real in our life, Así que cuando el evangelio echa raíces en nuestras vidas, disciples are strengthened. los discípulos son fortalecidos. But next we see that doors are open. Siguiente, vemos que las puertas se abren.
So in the next chapter, the Apostle Paul goes to a town called Ephesus. En el siguiente capítulo, el apóstol Pablo va a otra ciudad llamada Éfeso. Ephesus is a port city. It's on the water. Éfeso es una ciudad portuaria, tiene agua enfrente. It was called the treasure house of Asia. Se conoce como el centro de comercio de Asia. It was a beautiful town, Es una ciudad muy bonita, but it was also a wicked town. pero era una ciudad malvada. In the middle of Ephesus, there was a temple to Artemis or Diana. En medio de la ciudad había un templo para la diosa Artemisa o Diana. Artemis would have been the Greek name, and Diana would have been the Roman name. Artemisa hubiera sido el nombre griego y Diana el nombre romano. It was a pagan place. Era un lugar pagano. And now the Apostle Paul is here in Ephesus. Y ahora el apóstol Pablo está aquí en Éfeso. It was a very immoral city. Era una ciudad muy inmoral. And to be honest, could be a discouraging city for a Christian to live in. Y para ser honesto, probablemente era una ciudad donde un cristiano no debería vivir. But when Paul looked at Ephesus, do you know what he saw? Pero cuando él vio a Éfeso, ¿sabe qué vio Pablo? Paul didn't just see the difficulty, Él no vio las dificultades, he saw an opportunity. él vio una oportunidad. And so what he did was, we read in verse number 8 of chapter 19, Así que vamos a leer el versículo 8 en el capítulo 19 that Paul reasoned boldly in the synagogue y dice que Pablo habló con denuedo en la sinagoga for about 3 months. por espacio de 3 meses. That was what Paul usually did. He usually went to the Jewish community first. Eso era lo que Pablo regularmente hacía. Él iba y alcanzaba a la comunidad judía primero. But in the next verse, chapter 19, verse 9, Pero en el siguiente versículo, en el capítulo 19, versículo 9, it says that Paul went to a school of one Tyrannus. dice que Pablo fue a la escuela de uno llamado Tirano. I don't know if the word Tyrannus translates well or not, but in English, it means tyrant. No sé si la palabra tirano se traduce también al igual que en el inglés, pero en inglés significa que es un tirano, es un malvado. So some commentators think that his students at this school gave Tyrannus the nickname tyrant, like a mean teacher. Algunos de sus comentaristas creen que fueron sus estudiantes los que le dieron este apodo de tirano a Tirano. And so here's the school of Tyrannus. Así que aquí tenemos a la escuela de Tirano. And the Bible says this, that in verse number 10 of chapter 19, and this continued in the space of 2 years. Y dice en la Biblia en el capítulo 19, versículo 9, que Pablo continuó ahí por 2 años. So that all that dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor How many of you Jesús. remember when Paul said, there's a great door and effectual open to me? ¿Cuánto recuerda cuando Pablo dijo que se le ha abierto Verse- una puerta grande y efectiva? He's Eficaz. speaking of Ephesus here. Él está hablando de Éfeso en este pasaje. This is a difficult pagan city that's not nice to Christians. Es una ciudad pagana difícil que no es fácil para los cristianos. Paul doesn't see that. He sees an opportunity to teach the gospel. Pero Pablo no ve eso. Lo que Pablo ve es que es una oportunidad para enseñarles el evangelio. And so he says, I'm going to stay here for the space of 2 years. Así que Pablo dice, me voy a quedar aquí por 2 años. Now there's good application for us. Ahora hay una buena aplicación para nosotros aquí, Because sometimes as Christians, porque muchas veces como when cristianos, things get difficult for us, cuando las cosas se ponen difíciles para we nosotros, think that I need to go somewhere. creemos que necesitamos irnos a otro lugar. God must be closing this door. Probablemente Dios está cerrando puertas aquí. But what Paul saw Pero lo que Pablo vio is great difficulty coming, es que cuando las dificultades grandes llegan, and he thought, y él pensó, God must be opening a door. Dios probablemente está abriendo una puerta aquí. Maybe you are facing tremendous difficulty right Tal now. vez usted está enfrentando una tremenda dificultad en este momento. And maybe your perspective is that God has closed the door. Y tal vez usted cree en su perspectiva que Dios ha cerrado la puerta. But what if
Pero ¿qué si? God is opening a door for you. ¿Qué si Dios está abriendo una puerta para And that's what usted? the Apostle Paul does. He stays here for 2 years. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace aquí. Él ve la puerta y se queda por 2 años. Can I give you 4 realities about an open door? ¿Pudiera darle 4 realidades acerca de las puertas abiertas? Have you ever had a circumstance in your life where you thought, maybe God is opening a door for me? ¿Ha tenido alguna circunstancia en su vida en la que usted se ha preguntado si Dios está abriéndole una puerta? How do you know? ¿Cómo lo sabe? Let me give you 4 ways. Déjeme darle 4 maneras. First of all, God opens doors in His timing. Dios abre puertas en su tiempo. Now, in Acts chapter number 16, En Hechos 16, Paul wanted to go to Ephesus, Pablo quería ir a Éfeso, but the Holy Spirit forbade him. pero el Espíritu no se lo permitió. Says you can't go to Ephesus. Así que le dice, no puedes ir a Éfeso. But a short time later, on his 3rd missionary journey, Pero un poco de tiempo más tarde, en su tercer viaje misionero, where does God lead Paul? ¿a dónde está guiando Dios a Pablo? To Ephesus, A Éfeso, where he stays for 2 years. donde se queda por 2 Here's the años. lesson for us. Aquí está la lección para nosotros. God opens doors in His timing. Dios abre puertas en su tiempo. We can't force the door open. No podemos forzar una puerta que no está abierta. Second thing about open doors, Segunda manera acerca de las puertas abiertas, open doors require greater effort. las puertas que se abren requieren mayor esfuerzo. This is where we have to correct our thinking. Y aquí es donde tenemos que corregir nuestra manera de pensar. Because sometimes we think an open door means life gets easier. Porque muchas veces pensamos que cuando una puerta se abre, las cosas van a ser más fáciles. Oh, this is a great opportunity. Now things will be less difficult. Oh, esta es una gran oportunidad porque ahora las cosas ya no van a ser tan difíciles. But Paul said in 1 Corinthians Pero Pablo dice en 1 that Corintios I labored more abundantly than they all. que él antes he trabajado más que todos ellos. Commentators believe that the Apostle Paul worked from 11 a.m. to, or taught from 11 a.m. to 4 p.m. Algunos comentaristas creen que Pablo enseñaba de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. In biblical time, often the work was hard and laborious. En los tiempos bíblicos el trabajo era laborioso y difícil, And in the middle of the day was the hottest part of the day. y esa parece ser que era la hora más difícil del día. So between 11 a.m. and 4 p.m., Así que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, most people took a break. muchos descansaban, tomaban un descanso. But Paul did not take a break. Pero Pablo no tomaba descanso. He committed himself to more work. Él se comprometió a él mismo a trabajar más. Perhaps God is opening a door for you, Tal vez Dios está abriéndole una puerta a usted, but will require more of you. pero eso va a requerir más de usted. Maybe you're here and you're not serving in ministry. Maybe you're listening to messages Tal vez está aquí y no está en ningún ministerio, sino que está nada más escuchando mensajes. and you think, well, I would serve in this capacity, but I'm tired. Y tal vez piensa, yo pudiera servir tal vez de esta manera, pero estoy cansado. I don't know if I have enough time. No sé si voy a tener tiempo. Paul took the little window of time he had Pablo ocupó la pequeña ventana de tiempo que tenía and he gave it to the Lord. y se la dio al Señor. And that was the opportunity. Y esa fue la oportunidad. Let me tell you something else about open doors. Déjeme decirle algo más acerca de las puertas que se Open abren. doors showcase God's power. Las puertas abiertas muestran o demuestran el poder de Dios. When God opens a door, it's not to make you or me look good. Cuando Dios abre una puerta no es para que usted o yo nos veamos bien, It's to make God look good. es para que Dios se vea bien. It might be a promotion at work or a neighbor that moves into your neighborhood. Tal vez es una promoción en el trabajo o tal vez un nuevo vecino que llega a su vecindario, That God creates a door for you to share the gospel. que Dios es en esas puertas que Dios va a crear a usted una oportunidad para compartir el He evangelio. doesn't do those things so we pat ourselves on the back, Él no hace eso para que usted ese mismo se lleve una palmadita but en la so espalda, that God gives the glory. sino que para que Dios se lleve la gloria. The Bible tells us in Acts chapter 19, verse number 11, La Biblia nos habla en Hechos 19:11 that God wrought special miracles
by the hands of Paul. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. That's a very helpful theological verse for us. Ese es un versículo muy saludable teológicamente para Who nosotros. was doing the miracles here? Was it God or was it Paul? ¿Quién estaba haciendo los milagros aquí? ¿Era Dios o era Pablo? It says God did the miracles by the hands of Paul. Dice que Dios hacía los milagros, pero a través de las manos de Pablo. Listen, there's no greater privilege than to see someone, God save someone through your hands. Escuchen, no hay mejor privilegio más grande que escuchar que alguien ha sido salvo porque usted usando sus manos le ha dado el evangelio. And for God to turn the heart of maybe a loved one or a child. Y para que Dios transforme el corazón tal vez de un ser amado o de un niño. God does that. Dios hace That's eso. the miracle. Ese es el But He uses milagro, our hands. que Dios usa nuestras manos. So God opens these doors for His glory. Así que Él abre estas puertas para su gloria. Let me tell you one final thing about open doors. Déjeme decirle una última cosa acerca de las puertas que se abren. Open doors attract opposition. Las puertas que se abren atraen oposición. Maybe God opens a door for you to witness to somebody. Tal vez Dios le abre una puerta para que usted pueda testificarle a alguien. Not everyone will be happy with that door. No todas las personas van a estar contentas con esa puerta. You remember the verse in 1 Corinthians? ¿Recuerda el versículo en 1 Corintios? For a great door and effectual is open unto me. Porque una puerta grande y eficaz se me ha abierto. And then Paul said, Y luego Pablo dice, and there are many adversaries. y muchos son los adversarios. So God gives Paul a door that is open. Así que Dios le da a Pablo una puerta que se ha abierto. A school that he teaches at for 2 years. Una escuela en la que está enseñando por 2 años. 5 hours a day. 5 horas al día. And it says from here that all of Asia heard about Jesus Christ. Y dice la Biblia que a partir de este lugar toda Asia escuchó del Señor Was it Jesucristo. easy? ¿Fue fácil? No. No. Was he popular? ¿Era popular? No. No. He was hated. Dice que no lo querían. But it was a door that God opened. Pero fue una puerta que Dios abrió. When the gospel is at work, the disciples are strengthened. Cuando el evangelio está trabajando, los discípulos se fortalecen, Doors are open. puertas son abiertas, And here's the last note, and we're done. y eso es lo último y aquí terminamos. Darkness is defeated. La oscuridad ha sido derrotada. For sake of time, we won't read this entire passage, Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el pasaje, but I would encourage you to read it later on your own. pero le animo a que lo lea más tarde usted mismo. What you find is that the gospel disrupts Y in a lo, good way. que usted va a encontrar es que el evangelio es disruptivo. There was a silver maker in the city. ¿Quiere repetir? There was a man who made silver in the city. O había un hombre platero en la ciudad. His name was Demetrius. Su nombre era Demetrio. And his entire job, his entire income depended on the sale of these little idols. Y todo su ingreso dependía de vender estos artículos que él hacía. And they would take these idols and they would offer them to Diana. Y él iba a hacer estos artículos y a ofrecérselos a Diana. And when people got saved, Pero cuando las personas son salvas, they stopped buying the idols. ellos dejaron de comprar estos ídolos. You see, when the gospel starts to move in a city, Así que vea esto, cuando el evangelio comienza a moverse en una ciudad and when revival is experienced, y cuando el avivamiento se está experimentando, you want to know how we'll know that we're having revival in the Antelope Valley? ¿quiere saber cuándo vamos a saber que hay avivamiento en el Antílope Valley? When the bars start to close Cuando los bares comiencen a cerrar and the house of God begins to expand. y la casa de Dios empieza a ser más grande. And that's what Paul was experiencing here in Y this eso es passage. lo que Pablo estaba experimentando aquí en Efesios. It says in verse number 17 of chapter 19, and this was known to all the Jews and Greeks also dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Dice en el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. How is darkness defeated? ¿Cómo ha sido derrotada la oscuridad? When Jesus is magnified. Cuando Jesús es magnificado. You turn on the news and it's always gloomy and dark.
Usted enciende las noticias y son siempre oscuras y tristes. There's always bad news. Siempre hay malas noticias. How do we make a difference? ¿Cómo voy a saber la diferencia? We show a dark world the light of Jesus. Le mostramos al mundo en oscuridad la luz de Jesús. In verses number 18 and 19, En versículos 18 y 19 we read, "And many believed and confessed and showed their deeds. Y And dice- many of them which used curious arts brought their books together, and they burned them before all men." y dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. What does this mean? It means that the repentance was demonstrated. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Lo que pasaba es que el arrepentimiento se estaba haciendo evidente. The gospel, listen to me, the gospel changes lives. Escuche esto, el evangelio cambia la vida. Sometimes we want to be the ones to change the lives. Muchas veces queremos nosotros ser quienes cambian las vidas. What we need to do is come to God's word. Guess what? God's word is alive, Pero ¿sabe? Lo que necesitamos hacer es volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva and God's word changes lives. y la palabra de Dios es la que transforma las vidas. Someone might come and visit church on Sunday Alguno tal vez venga aquí el domingo, and come from a difficult background, viene tal vez de un pasado difícil, maybe an immoral lifestyle, tal vez una vida moral mala, maybe even addicted to different vices. tal vez adicciones a diferentes vicios. Where do we start with a person like this? ¿Dónde empezamos con una persona así? We start with Jesus Empezamos con Jesús, and we point them to Jesus. apuntando al We Señor tell them that Jesús, Jesus loves them and died for their sins. diciéndoles que el Señor Jesús murió y los ama, And in Jesus they can be new creatures. y que en el Señor Jesús ellos pueden ser nuevas criaturas. And when they come to know Jesus, Y cuando vienen y conocen a Jesús, guess who starts to work in their lives? ¿quién creen que comienza a trabajar en su vida? It's Jesus. Es el Señor Jesús. Isn't that awesome? Es maravilloso And that's eso. what is happening here in this passage. Y eso es lo que está sucediendo en este mismo pasaje. No one had to tell these individuals to sell their books Nadie les estaba diciendo a estas personas que vendieran sus or libros to get rid of all of their filthy junk. o que se deshicieran de todas sus cosas But they malas. got Jesus in their lives, Pero cuando tuvieron a Cristo en sus vidas and His Holy Spirit helped them to understand, y el Espíritu Santo les ayudó a comprender, I can't have these wicked books. entendieron que ya no podían tener I'm estos going to get rid libros, of them. que ya no los And necesitaban. that's what happens when the gospel takes root. Y eso es lo que in our sucede lives. cuando el Evangelio se arraiga en nuestras vidas. There's a old theologian, pastor, Hay un teólogo muy antiguo, and his name was Dr. Barnhouse. su nombre es Barnhouse. And Dr. Barnhouse was in Belgium, I believe. Y él estaba en Bélgica. And Dr. Barnhouse was walking around after World War I. Y después de la Primera Guerra Mundial, el doctor Barnhouse estaba caminando por los campos de batalla de Bélgica. He was an old Scottish preacher. Él era un antiguo predicador escocés. And he's walking around. He wants to tour the bunkers from World War I. Y quería caminar por los bunkers de la Primera Guerra Mundial. And he described the day where he was walking around the battlefield. Y ahora él describe un día en el que él estaba caminando por los campos de batalla. It was a cool spring morning. Era una mañana fría de primavera The birds were just starting to chirp again. y los árboles estaban comenzando a florecer otra vez. And he was walking around and he said there was no wind. It was very, very quiet. Dice que estaba caminando y no había nada de viento, estaba muy tranquilo. But he began to notice something interesting, Pero él comenzó a notar algo muy interesante, that the leaves were falling. que las hojas estaban cayendo. This was the spring, it wasn't the fall. Ahora era la primavera, no era el otoño. Right now we're seeing the beautiful fall in Lancaster. We're starting to see some of the leaves fall. Nosotros ahora estamos experimentando un hermoso otoño aquí en Lancaster y las hojas están cayendo. But this was the spring. Pero este era la primavera. And they had seen bitter cold and wind and rain and snow. Habían visto el frío, la nieve, la lluvia, But now some of the leaves were falling. pero ahora algunas de las hojas estaban cayendo. One of the leaves fell on his jacket, Una de esas hojas cayó en su chaqueta and it caused him to stop and look up. y lo hizo detenerse y poner atención a eso. And he had this thought, why are the leaves falling?
y lo hizo pensar, ¿por qué se están cayendo las hojas? And here's what he noticed, Y esto es lo que él notó, that there were new leaves budding on the tree. que había nuevas hojas todavía creciendo en And los árboles. springtime had come, and the new leaves were coming out of the branches. Y la primavera había venido y las nuevas hojas estaban comenzando a salir de las ramas. And Dr. Barnhouse called this Y el doctor Barnhouse le llamó a esto the explosive new life. la explosividad de la nueva vida, He said the explosive power of new life. el poder explosivo de la nueva vida. What was forcing the dead leaf off the tree? ¿Qué es lo que estaba haciendo que estaba forzando a las hojas a caerse de las It ramas? was the new leaf. Eran las hojas que venían nuevas. And I'll just end with this. Ahora vea esto. The Bible says in Christ Jesus we are new creatures. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas Old criaturas. things are passed away, Todas las cosas viejas pasaron and behold, all things are become y aquí new. todas son hechas nuevas. And when the new life begins to grow, Y cuando la nueva vida comienza a crecer, just like those old leaves, it pushes off the old life. así como esas nuevas hojas que comienzan a sacar a las hojas viejas, And there's not a list that needs to be written for this to happen. no es una lista que se tiene que escribir por cosas que deben suceder. There's not a document you sign or a class you attend. No es un documento que se tiene que firmar o una clase que asistir. This is what happens when the gospel takes root in your life. Eso es lo que sucede cuando el evangelio se arraiga en su vida. And so let us be a place where we help others find the gospel. Así que seamos un lugar donde ayudamos a otros a encontrar el evangelio, Let us appreciate the gospel. apreciemos el evangelio And let's see lives changed with the power of the gospel. y veamos la vida ser transformadas con el poder del evangelio.